Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Además de estar analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes puedan utilizarlo día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar y desarrollar este día el programa La importancia del control interno en la gestión empresarial, para lo cual nos acompaña el licenciado José Armando Hernández, máster en finanzas y en auditoría, para hablarnos de tan interesante tema. ¿Cómo nos pudieras definir, José Armando, para iniciar el desarrollo de esta temática, el control interno, y por qué es importante? Buenas tardes, Vilma. Un saludo a todos nuestros oyentes. Pues esta tarde, como tú bien lo mencionabas, vamos a desarrollar esta temática tan importante. Si el control interno es débil, pues las empresas tienen problemas para poder realizar sus actividades de manera eficiente, de manera eficaz y sin correr riesgos. Yéndonos a la definición, que es la que tú nos preguntabas con respecto al control interno, se diseña por parte de las empresas y es responsabilidad de la dirección de cada una de ellas, del consejo de administración, de la junta directiva, del representante legal al final, ¿verdad? Empresas que son pequeñas, con el objetivo de que las empresas puedan tener una seguridad respecto, en primer lugar, de los logros de los objetivos o las metas que las compañías se han trazado. Puede verse comprometido el poderlos obtener si el control interno no está bien diseñado y no es sólido. Por eso mencionaba desde un inicio que el control interno nos garantiza el que las actividades, el que el desarrollo de la empresa sea de manera eficaz, sean de manera eficiente las operaciones. La información financiera que la compañía proporciona para cada uno de los interesados sea información fiable. Por otro lado, a través de un cumplimiento del control interno adecuado, también las empresas evitan riesgos en cuanto al cumplimiento de leyes, cumplimiento de normas, cumplimiento de regulaciones que muchas veces son muy específicos para cada una de las compañías. Existen diferentes tipos de herramientas, por supuesto, que pueden utilizarse para poder diseñar adecuadamente las empresas. Dentro de ellos, pues, podemos encontrar las ISO, la 31000, la parte de gestión de riesgo, gestión de calidad, las ISO 9001, COVID, que está diseñado principalmente para asegurar el tema de las tecnologías de la información. Por otro lado, algo que los auditores conocemos también como las 3 líneas de defensa, pues son modelos de control que las compañías pueden aplicar. Y por otro lado, de los más comunes es COSO, ¿verdad? En nuestro medio. Y dentro de ello, pues los diferentes avances que ha tenido COSO dentro de el tiempo. Podemos hablar de COSO ERM,
podemos hablar de otras metodologías, ¿verdad? De implementación en algunas ocasiones para países específicos y que probablemente no las conocemos. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos se conoce como la ley Sarbanes es una de las que tiene diseñado dentro de toda la normativa el poder establecer el adecuado control interno y que surgió a partir de una crisis, ¿verdad? De una situación que se fue presentando. En este sentido, pues todos los procesos que una empresa diseña lo hace en función de fortalecer el control interno para poder ser eficiente en la gestión. Si nos basamos en COSO como una metodología, podemos nosotros identificar que dentro de ellos debemos de tener claridad y debemos de tener definido y debemos de evaluar, por ejemplo, el ambiente de control, que es uno de los principales y con el que estaríamos iniciando, por ejemplo, una evaluación en una empresa, ¿verdad? La evaluación de riesgos, por supuesto, que es otra etapa, que es otro componente dentro de COSO importantísimo, que se debe de tener claro. Las actividades de control es otro de los componentes que COSO tiene definido. La información y la comunicación dentro de la empresa. Y por último, el monitoreo del sistema de control que tenemos. Bien interesante, José Armando. Fíjate que, bueno, no sé si estaré equivocada, pero entiendo que COSO es más que todo, más bien se implementa en empresas que están mucho más desarrolladas, empresas que son grandes. Pero, ¿qué pasa o cómo se pudiera aplicar el control interno en aquellas empresas pequeñas, en microempresarios, ¿verdad? Y también bien importante porque a veces cuando nosotros hablamos de control interno, lo pudiéramos asociar meramente a las operaciones financieras, pero el control interno también lo podemos aplicar en otro tipo de procesos. Por ejemplo, si tenemos empresas que manejan inventario, ¿verdad? Podemos implementar algún sistema que nos permita tener un mejor control si están habiendo pérdidas o qué es lo que pudiera estar pasando si hay faltantes en nuestro inventario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, bueno, como tú lo mencionabas, en cuanto a la metodología, es decir, la parte de control interno, cada una de las empresas lo implementa dependiendo de la complejidad que tiene, ¿verdad? Y dentro de ello es la alta dirección. Por eso es que incluso en los informes de auditoría, nosotros establecemos de que el control interno es responsabilidad de la alta dirección. ¿Y por qué es eso? Porque la alta dirección define cuál es el nivel de controles que va a establecer. A eso encontramos otros términos, por ejemplo, el apetito del riesgo, que una empresa la definirá de manera diferente. Y puede ser que sea una empresa pequeña o puede ser que sea una empresa mucho más grande, pero al final los componentes vienen a ser los mismos. Es la metodología, es ese apetito del riesgo el que cada una de las empresas puede llevarlo a su realidad, ¿verdad? Por eso te mencionaba, en primer lugar, el ambiente de control. En el ambiente de control, la alta dirección va a establecer cuál es, por ejemplo, esa cultura organizacional. Desde ahí el control se establece en el sentido de que cada una de las entidades, la alta dirección de la entidad, tendrá un nivel de conciencia de qué tan comprometido está con su control interno. Por otro lado, establecerá si la empresa
cuáles son los valores éticos que la empresa va a cumplir. Y desde ahí está definiendo para toda la organización, a partir de los niveles más altos, el nivel de compromiso, el nivel de cumplimiento de todos esos valores que la compañía va a pregonar a partir de todos los niveles, ¿verdad? Entonces, es la alta dirección la que en primer momento deberá comprometerse con el control interno y debe de establecer cuál es la base de ese ambiente adecuado para que toda la organización en todos los niveles pueda cumplirlo de manera adecuada. Aspectos importantes, por ejemplo, las políticas de recursos humanos. Cómo la organización tiene definida esa estructura de recursos humanos, cuáles son los niveles de autorización que se estarán cumpliendo. Existe, por ejemplo, un código de ética. ¿Cuál es todo ese proceso de reclutamiento y selección del personal? ¿Cuáles son todos esos filtros? Y como les mencionaba, desde la alta dirección es donde se definen estas políticas. Todas esas políticas y procedimientos están definidos desde ahí. ¿Cómo se asignan esas responsabilidades, verdad? ¿Cómo la empresa está definiendo cómo va a evaluar el desempeño de sus colaboradores? Comenzando por los altos ejecutivos. Como te mencionaba, dependiendo el nivel de complejidad de la compañía, así cada una de las empresas, sus procedimientos de control podrán ser o no menos complejos. Ejemplo, en el caso de las evaluaciones del desempeño del personal y de la estructura como tal, podrá tener metodologías de manera automatizadas, evaluaciones de manera disciplinada cada 6 meses, cada año, cada mes, o cómo la compañía a partir de la alta dirección está definiendo esas evaluaciones. Podrán haber compañías las cuales son de carácter familiar, por ejemplo, en el cual el que funge como gerente, que puede ser el propietario, a su consideración o a partir de una metodología mucho más simple, quizás un formulario, él toma nota de cada una de las evaluaciones que está haciendo de sus jefaturas, para a partir de ahí pues poder enterarles y darle seguimiento sobre cómo se están desempeñando cada uno de los colaboradores y de la estructura administrativa y gerencial como tal. Luego, otro componente que ya lo mencionábamos era la evaluación del riesgo. Cada una de las empresas tiene la responsabilidad y en sus estructuras, como ya mencionábamos, cada jefatura, si está bien consciente de poder tener en su día a día, en cada una de las actividades, ya sea operativas o sea estratégicas, la identificación de aquellos riesgos en los cuales la compañía pueda estar involucrada o que se presentan. Cada uno de ellos identifica esos riesgos. Como segundo paso, lo debe de analizar y por otra parte debe tener un plan para poder darle respuesta a esos riesgos que pueden estar generando una situación de amenaza para el logro de los objetivos. Estos riesgos pueden ser riesgos internos, ¿verdad? Pueden ser factores externos y que pueden impactar de forma negativa a la compañía. ¿Qué riesgos pueden ser? Por ejemplo, un cambio en una normativa, en una ley a nivel país que afecte a la compañía, que pueda poner en riesgo sus operaciones o sus ingresos o genere mayores gastos, por ejemplo. Esto está afectando el logro de los objetivos. ¿Cuáles objetivos?
cualquier tipo de objetivos que la compañía pueda tener trazados, ¿verdad? Por ejemplo, un objetivo de rentabilidad. Si tengo mayores costos o si tengo una disminución de ingresos a partir de algo que surgió en el camino, ese es un riesgo de que al final del periodo no se logren los objetivos financieros de rentabilidad de la compañía. Pueden ser riesgos operativos, ¿verdad? Imaginémonos que hay un problema con el arrendamiento, por ejemplo, del inmueble en el cual está operando la compañía. Este puede ser un riesgo que apareció en algún momento determinado y que de igual manera nos puede generar una dificultad para el logro y para el desarrollo de las mismas actividades de la compañía y para el logro de los objetivos. Factores internos, factores externos, en este caso, pues son diversos y dependiendo del tipo de compañía las cuales podemos estar operando. Bueno, para nuestro caso y como a manera de ejemplo, dentro de las empresas a las cuales les apoyamos en servicios de registro de medicamentos, para este año hubo una situación, y esta ¿cuál es? El incremento, por ejemplo, de los aranceles. ¿Eso fue a partir de qué? Fue a partir de una normativa. Fue una disposición a nivel gubernamental, el cual hizo que estas compañías tuvieran costos para registro de sus productos de manera exponencial. Y que, por cierto, a manera de ejemplo, todavía no se ha tenido el incremento completo, ¿verdad, Vilma? Es correcto. En el caso específico del ambiente regulatorio, de los temas regulatorios, a partir de enero 2024 entramos con una normativa que especifica los nuevos aranceles para todos los trámites de registro sanitario de medicamentos, establecimientos farmacéuticos, así como también la regulación de productos cosméticos, higiénicos e insumos médicos. Esta normativa nos indica un incremento anual, tanto en el año 2024, 2025, hasta llegar a la tarifa oficial, que es la que va a quedar ya definitiva en el año 2026. Claro está que sabemos que todos estos aranceles son sujetos a revisión. Es decir, que nada nos garantiza que, por ejemplo, dentro de 2 años, después del 2026, no vayan a sufrir algún tipo de incremento. Y obviamente esto viene a impactar en las finanzas de las empresas, ¿verdad? Y que lo tienen que tomar en cuenta en su presupuesto ya del año 2025. Si tenemos pues productos relacionados al ámbito regulatorio, medicamentos, por ejemplo, pues tenemos que estar conscientes que va a haber un incremento. Entonces, para ese ejemplo, por ejemplo, cuando surgió la normativa, porque una ley no surge de la noche a la mañana. Hubo una etapa, que creo que fue en el 2023, donde ya se hablaba de que iban a haber incrementos en aranceles. ¿Qué era para una empresa? Y esto porque lo ponemos como ejemplo. Estoy analizando la situación y tengo que tener una respuesta a esos riesgos. Algunas compañías lo que hicieron fue adelantarse a poder a registrar sus productos antes de que iniciara la normativa. Otras empresas, otras compañías, muy probablemente ni siquiera cuenta se dieron hasta que ya tenían los aranceles vigentes, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una amenaza, pues a eso le vamos a considerar que es un riesgo. Debo de hacer un análisis y por otro lado, debo de tener una respuesta
a esos riesgos que no me vayan a afectar mis objetivos. Esos son riesgos que pueden ser de tipo externos y que nos pueden afectar a nuestro desarrollo empresarial. Por otro lado, tenemos actividades de control. ¿Qué son las actividades de control? Pues son todos aquellos políticas, son todos aquellos procedimientos, todos aquellos mecanismos que debemos de implementar. ¿Para qué? Para reducir los riesgos, para controlar esos riesgos, para asegurar que las indicaciones, que todas las disposiciones que la compañía ha definido que se deben de implementar, pues se ejecuten de forma adecuada. ¿Qué significa entonces todas esas políticas, todos esos procedimientos y todos esos mecanismos que la alta dirección ha definido y que son las actividades que se deberán desarrollar? Significa esos procesos que incluyen autorizaciones, que incluyen verificaciones, que incluyen conciliaciones, análisis de desempeño, ya bien lo mencionábamos, y que esa es parte de lo que una compañía debe de desarrollar. Para ponerles un ejemplo, un control simple, es decir, una actividad de control simple que toda empresa a nivel incluso contable desarrolla son las conciliaciones bancarias. ¿Qué significa si nosotros esa actividad de controlar los ingresos y egresos de fondos de las cuentas bancarias no se verifican, no se concilian entre lo que me dice el banco y lo que la compañía, la empresa tiene? Ahí hay un riesgo que puede ser que existan partidas que no se registren de manera adecuada o que ni siquiera se registren. Entonces, estos son parte de actividades de control a manera de ejemplo que son simples, ¿verdad? Autorizaciones, ya lo mencionábamos. Por ejemplo, una compañía, la emisión de cheques de manera controlada debería de tener o manejar doble firma, ¿verdad? Es decir, dos personas que han validado, que han verificado que el gasto y que el egreso que se va a efectuar es válido. Porque si se deja la autorización en una sola persona, pues cuando hay una situación puede darse que entonces vienen como las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no lo controlamos de manera adecuada? ¿Por qué no se hizo, verdad? Entonces, ¿por qué el sistema de control interno que la empresa tiene establecido no es el adecuado? Las verificaciones, ¿qué son verificaciones? Bueno, por ejemplo, inventarios. Los inventarios se deben de definir y es la alta dirección la que puede decidir cada cuánto se hacen los inventarios. En muchas ocasiones se considera que es muy burocrático estar elaborando inventarios. Yo he visto compañías de manera de venta continua, ejemplo, tiendas de conveniencia en gasolineras, que hacen inventarios cada cambio de turno del personal. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque han evaluado que existe un riesgo de que el inventario se les vaya a desaparecer. Pero puede ser que una empresa diga, la alta dirección de una empresa diga, yo lo voy a hacer una vez al mes. Y considera incluso que ese inventario una vez al mes es muy trabajoso, ¿verdad? Al estarlo realizando. Hay empresas que lo hacen cada 3 meses, que lo pueden hacer una vez al año. Entonces, todo depende del nivel de riesgos que la compañía o que la alta dirección esté definiéndose. Por eso les mencionaba que en los informes, en el dictamen del auditor, siempre se establece que el control interno es de la alta dirección, es de la administración, porque es la administración la que define qué tan detallado, qué tan frecuente va a ejecutar
y qué actividades de control va a realizar. Por otro lado, otro de los componentes que el control interno tiene y basado en la metodología COSO es la información y comunicación, ¿verdad? Es importante, es vital que la información relevante llegue a todos los niveles de la organización. Es bien interesante ver un manual de políticas y procedimientos bien elaborado en una compañía, pero ¿qué es lo que qué sucede si ese manual, si esos procedimientos no son de uso del personal? Si esa información no ha llegado a que el personal la pueda cumplir, la pueda operativizar. Y allí es donde encontramos muchos manuales también desactualizados, porque las personas que realmente les corresponde el conocimiento de cada uno de ellas, de esos lineamientos, ni siquiera los conocen. Por eso es que es importante que la comunicación a todos los niveles deba de ser fluida y que a partir de esa comunicación también se puedan tomar decisiones y se puedan cumplir los objetivos de la empresa. Porque existe una retroalimentación. Recordémonos que en el proceso de comunicación no es solamente la emisión del mensaje, sino la retroalimentación de aquellos que han recibido el mensaje, ¿verdad? Si el colaborador no tiene la oportunidad de consultar a qué se refieren las indicaciones, pues entonces van a quedar poco claros y probablemente lo que hayamos considerado a un nivel alto en la compañía, pues no lo vamos a estar logrando. La comunicación no solamente es interna, sino que también es externa. Podrán haber indicaciones, podrán haber información que deberá llegar a todos aquellos entes que estén afuera de la compañía. Ejemplo, los proveedores. Ejemplo, los clientes. Y estos actores van a seguir actuando de manera como lo venían haciendo si es que un cambio en los lineamientos de la compañía o de las decisiones no ha llegado hasta ello. Y por último, pues hablemos del monitoreo, ¿verdad? Toda compañía debe supervisar, debe verificar que el cumplimiento de cada una de las indicaciones y de los controles se esté realizando de manera adecuada. Con eso se busca que estos controles hayan sido efectivos, que se hayan actualizado, que se hayan evaluado y que aquellas deficiencias que se hayan detectado pues se hayan corregido de manera oportuna con el único fin de que la compañía cumpla con sus objetivos libre de cualquier riesgo. Pues ya bien lo mencionábamos en el componente de la evaluación de riesgo, la cual la compañía pues también considerará todos aquellos cumplimientos de todo tipo, legal, reputacional, etcétera, ¿verdad? Así que este ha sido el tema. No sé qué te ha parecido, Vilma. Muy interesante. Entiendo que el control interno tiene que ser aplicado sin importar el tipo de empresa, ¿verdad? El tamaño de la empresa. Y muy importante también mencionar que en IH Auditors Business Consultants tenemos, ¿verdad?, el servicio de la consultoría empresarial específico también para el control interno, es decir, para ayudarles a aquellos empresarios a poder implementar un control interno, así como también el servicio de auditoría interna dentro de las organizaciones. ¿Es correcto, José Armando? Es correcto. Bueno, hemos llegado al fin del programa, invitándoles para los nuevos episodios y agradeciendo de igual manera a Radio Global Coach y PNL por el espacio para poder desarrollar estos temas que son de mucha utilidad para los empresarios, para los emprendedores o para los profesionales que quieren incursionar en todas estas temáticas financieras,
de registros sanitario, contabilidad, entre otros servicios. Muchísimas gracias, estimados oyentes, y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.